Bueno, señores, pues la polémica está servida. Y uno se pregunta, ¿por qué en este momento? Estados Unidos está explorando la posibilidad de renovar los acuerdos migratorios con Cuba después de una reunión hoy en Washington entre ambas partes. El encuentro ocurre en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos está lidiando con un número creciente, increíble, de inmigrantes que intentan cruzar la frontera desde México. Y los cubanos constituyen una parte cada vez mayor, llegando a ser incluso en el mes de marzo el segundo grupo en número por detrás de los mexicanos. Las dimensiones de la actual crisis migratoria cubana han obligado a los funcionarios estadounidenses a abordar el asunto con sus homólogos del régimen cubano. Pero en el exilio, obviamente, la noticia no ha sido tomada con gran beneplácito, ya que muchos piensan que se trata de un chantaje del gobierno cubano en busca de aperturas económicas para propiciar, como hiciera Obama, un acercamiento similar al de su era. El Departamento de Estado no se ha pronunciado sobre lo que ocurrió hoy en esa reunión bilateral, pero emitió un comunicado en el que aseguró, y voy a citarles textualmente, que garantizar una migración segura, legal y ordenada sigue siendo un interés primordial de los Estados Unidos en consonancia con nuestros intereses de fomentar la reunificación familiar. Los temas de las conversaciones incluirán mecanismos bien establecidos para abordar la migración irregular y el cumplimiento de la ley, incluyendo tácticas para detener la migración irregular por mar y a través de rutas de tránsito en países vecinos. La reacción, como imaginarán, no se ha hecho esperar y la Asamblea de la Resistencia Cubana, asociación que reúne a más de 35 organizaciones del exilio cubano en Miami, ha expresado su rechazo tácito a estas negociaciones sobre temas migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Según su comunicado de prensa, el intercambio a nivel de negociaciones con este tipo, a menos de un año de la rebelión popular del 11 de julio en Cuba, con la consecuente serie de juicios y condenas masivas a los manifestantes, constituye un verdadero regalo a una dictadura a la que se le debe castigar por su opresión al pueblo cubano. Estas negociaciones envían un mensaje de debilidad y no de apoyo al pueblo de Cuba en momentos en que la lucha por la libertad se incrementa progresivamente en el país. Hoy en El Espejo abordamos esta polémica con expertos de primera línea. Quédese con nosotros. Bueno, pues un tema extremadamente polémico, no podíamos dejar de abordarlo aquí en El Espejo. Se encuentra con nosotros Santiago Alpizar, abogado. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias por la invitación, Mario. Está con nosotros también Mario Pentón, periodista, director editorial de aquí de la casa, de América TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre estar contigo. Y Sebastián Arcos, director de Human Research Institute de FIU. También muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Quisiera empezar con Mario. ¿Por qué empiezo con Mario? Pues obviamente porque él estuvo esperando que quizá el Departamento de Estado emitiera algún comunicado, ponerse en comunicación con ellos, pero además tuvo la oportunidad de hablar con esos congresistas cubanoamericanos que nadie sabe por qué en un tema de estas características no fueron invitados. Y mi primera pregunta es esa, Mario. ¿Por qué este secretismo? ¿Por qué hacer las cosas así, no invitar ni siquiera a los representantes nuestros cubanoamericanos? Me llamó primero muchísimo la atención que todo fuera como muy secreto realmente. Hoy desde temprano le pregunté al Departamento de Estado, ¿van a hacer alguna conferencia de prensa cuando finalicen estas conversaciones? Dijeron que no. Y efectivamente no se hizo ninguna conferencia de prensa. Enviaron un comunicado hace apenas unos minutos donde dicen, como tú recordabas, que Estados Unidos está de acuerdo con esta migración segura. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha dicho que ellos están interesados en la democracia en Cuba, que también están interesados en una migración ordenada. Lo que me dijeron mis fuentes también dentro del Departamento de Estado es que están presionando para que Cuba acepte a los cubanos con orden de deportación. Claro, a los deportables. Exacto. Y que, pues, además, que Cuba se comprometa a cerrar esta válvula de escape que tiene a través de Nicaragua y que ha llevado 80.000 cubanos a la frontera sur de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué Cuba quiere? Bueno, Cuba quiere que le entreguen las 20.000 visas anuales, Cuba quiere que le quiten las sanciones de la época del presidente Trump y hay una, digamos, un enfrentamiento en este momento entre estas dos posturas y más adelante probablemente veamos el resultado. Los congresistas no fueron invitados, normalmente no son invitados los congresistas en este tipo de eventos porque es una negociación bilateral entre los Estados Unidos y el régimen cubano, al cual Estados Unidos reconoce. Tienen una embajada allí, ¿sí? Y es un gobierno al que reconocen. Y ellos dicen, nosotros tenemos este tipo de conversaciones desde los años 80. A ver, Sebastián, yo quisiera preguntarte, porque esta parte se me hace un poco compleja.
Cuba de alguna manera está jugando al chantaje y lo ha hecho quizá proponiendo a Nicaragua que abriera esa vía de cubanos que podían exiliarse hasta Nicaragua sin necesidad de una visa, pero obviamente el destino final no era Nicaragua, era aquí Estados Unidos, y por eso hemos visto esa oleada que yo creo que desde la época de los balseros o del Mariel no se recordaba este número tan descomunal de cubanos llegando. Sí, es un mecanismo que el régimen cubano ha usado tradicionalmente con mucho éxito, y se trata sin duda alguna de un chantaje: o me dan lo que quiero o les mando más cubanos muertos de hambre para allá, que están muertos de hambre por culpa del gobierno cubano. La intención claramente es forzar al gobierno norteamericano a reabrir el acuerdo migratorio del año 95, porque el interés fundamental del gobierno cubano no es la migración ordenada, es que haya una válvula de escape regular y ordenada para ellos poder exportar a la oposición que salió a las calles el año pasado, el 11 de julio. Claro, en oposición al gobierno. Es fundamental. Entonces, Estados Unidos tiene en realidad muy pocas opciones aquí, porque Cuba es quien tiene todas las cartas. Cuba ha creado una crisis artificialmente, como hizo en el año 94, como hizo en el año 80, como hizo en el año 65, una y otra vez, para lograr algo que quieren, que les interesa para sus objetivos internos, simplemente de mantenerse en el poder. Además hay otro punto, o sea, la reunificación familiar es lo que han estado pidiendo los congresistas cubanoamericanos durante mucho tiempo, y es algo que no se ha dado en ninguna administración. Ahora, la inmigración ordenada está bien, pero lo que estamos viendo, yo estoy totalmente de acuerdo en que es una especie de chantaje emocional, de o me das lo que yo quiero o te sigo mandando gente de esa forma tan descarada, y es sobre todo para quitarse el tema de la oposición dentro de Cuba, porque los que no están encarcelados se les ha dado una vía de salida o hacia España o hacia donde... A otros lo han empujado al exilio, como el caso de Esteban Rodríguez, periodista que es cliente de mi oficina, por cierto. Y estoy muy satisfecho en poder representar a personas así que han mostrado una postura de confrontación contra el régimen y que han pagado un alto precio por eso, que es el destierro forzado de la nación y el país que quieren vivir. Mira, el tema... de las conversaciones, si algún beneficio puede traer, es finalmente que se reinstaure el programa de reunificación familiar a través de estas 20.000 visas que todos los años se están perdiendo, y por el cual hemos estado peleando mucho de los abogados de inmigración de aquí en Miami, que tenemos compromiso con el público, con la comunidad cubana. Yo he escrito muchísimas veces a todos los congresistas, desde hace muchos meses atrás, cuando vi el incremento, sobre todo en las tarifas de las remesas y pagos de envío de dinero a Cuba, y inicialmente tuve alguna esperanza de que las políticas del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba se iba a basar en esos dos pilares, en el control de las remesas a Cuba, para enviarlas con el dinero que enviamos aquí nosotros, que es el dólar, y que llega allá el dólar, sin la intermediación de las agencias de viaje aquí de Miami y New Jersey, que cobran entre más del 18%, y además el tema migratorio con la reinstauración del programa de reunificación familiar, que me parece que son cosas que son razonables, importantes, que ya están legisladas, que ya están reguladas y que están ahí. Pero otra cosa, ceder a las presiones de estos canallas, no me parece que sea lo razonable. No debemos olvidar que todas esas personas que ellos han empujado a venir por la frontera están llegando aquí sin ningún estatus legal. Claro, y ese es el tema. Precisamente ese es el asunto que hemos venido discutiendo desde el día 1 en este programa, de que le están abriendo las puertas de Estados Unidos, pero las leyes siguen cerradas. Claro, pero tú tienes un montón de personas que han dejado todos sus ahorros o los ahorros de su familia para poder hacer las cosas de forma ordenada y están esperando precisamente que se les llame y lo puedan hacer, y están varados. Y sin embargo tienes a estos miles y miles y miles de personas que están llegando de forma irregular. Mira, y que están entrando. Ahora, la otra pregunta que se me ocurre es ¿hasta qué punto
uno puede garantizar el desarrollo o que se vuelva a poner en marcha el consulado, la embajada en Cuba, si ni siquiera se puede asegurar que no vayan a ser víctimas nuestros diplomáticos de nuevos ataques sónicos? Es decir, eso no se ha puesto todavía sobre la mesa. Cuba no ha reconocido los ataques hacia el personal diplomático. Ni lo va a reconocer. Claro, Cuba entonces dice que es falso, que es un maine sónico que se inventa los unas Estados chicharras. Unidos. Entonces, esto es un tema muy sensible y también muy importante. De hecho, ya la embajada ha comenzado, el consulado ha comenzado a entregar, o va a comenzar en mayo, a entregar estas visas de hijos ciudadanos norteamericanos que reclaman a sus padres para que no tengan que ir a Guyana. Entonces, este proceso ya está y ellos han dicho que quieren seguirlo ampliando. Claro, pero es extremadamente lento y los familiares, son más de 100.000 familias cubanas que están en ese proceso en espera, que han visto ralentizados o que han visto detenidos esos procesos de reunificación familiar. Y me llama mucho la atención porque además el régimen cubano, que siempre utiliza la propaganda para todo, pues trata de disparar contra los congresistas cubanoamericanos diciendo ellos no quieren la reunificación familiar. Y eso no es cierto. Claro que no. Los congresistas cubanoamericanos, y lo digo porque me ha tocado cubrirlo durante muchos años, han enviado muchísimas cartas a la Casa Blanca y han estado pendientes de todo este tema. Ahora, la realidad es que efectivamente hubo un problema médico de estos funcionarios y de que las relaciones entre los dos países no ha sido tampoco la mejor. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron los congresistas cubanoamericanos, el congresista Mario Díaz-Balart y la congresista María Elvira Salazar. Bueno, en primer lugar, esto no son negociaciones de inmigración. Están utilizando el pretexto de la inmigración para buscar formas de darle concesiones, ayuda, financiamiento al régimen en La Habana. Es inaceptable. No es una sorpresa, sabíamos que esto venía. Lo estaban tratando de hacer antes, pero entonces el pueblo cubano se echó a las calles. Ahora han buscado un pretexto. Hoy le enviamos una carta al secretario de Estado explicándole que esto es inaceptable, que no estamos confundidos y que no es el momento para darle concesiones al régimen, es el momento de presionar al régimen, no de ayudar al régimen. Los cubanos lo que vienen es a tratar de negociar y de sacar lo que más puedan, no a ayudar a los cubanos que quieren escaparse de la tiranía. Y nosotros como representantes de los cubanos en el sur de la Florida queremos saber qué es lo que van a negociar. Yo no tengo ningún problema en que la madre que está esperando venir para reunificarse con su hijo pueda venir a los Estados Unidos, claro, pero queremos saber qué es lo que se va a negociar. Y lo han hecho en silencio. ¿Pero por qué la administración del presidente Biden tiene que hacer en silencio algo que puede compartir con el Congreso y decirnos qué es lo que van a negociar con los cubanos? Bueno, pues esas declaraciones que había conseguido Mario, precisamente de Mario Díaz-Balart y de María Elvira Salazar. María Elvira daban el claro, los dos la tienen muy clara, pero además es por qué en este momento, por qué en este instante, no solamente el secretismo, sino qué hay detrás de hacerlo en este momento. Bueno, las motivaciones son claras. El gobierno de Cuba lo que busca es el levantamiento de las sanciones económicas que los están ahogando y han provocado todo este éxodo masivo para lograr sentar en la mesa de negociaciones a los Estados Unidos, que como decíamos fuera del aire, no necesita negociar nada, sencillamente imponer o reponer las políticas que son puramente administrativas de la reunificación familiar a través de estas 20.000 visas. Y como decía Pentón, muy acertado de tu parte, si ellos no están aceptando a los deportados de aquí de Estados Unidos, bueno, les reinstauramos el programa para los médicos, parón para los médicos, y se les va a quedar el resto de los médicos que tienen por ahí dispersados en el mundo, esclavizados, pues podrían venir entonces a los Estados. Esa es una política razonable por parte de los Estados Unidos, negociando con una dictadura como esta y avanzando el derecho y los privilegios que los cubanos no hemos ganado a través de la ley de ajuste cubano, porque todas estas políticas de implementación son sencillamente políticas de implementación para el mejoramiento, el funcionamiento del privilegio que tenemos los cubanos de hacernos residentes al país después de haber llegado legalmente un año y un día en este país de maravilla. Además, Sebastián, negociar cuando uno se podría imaginar que lo que tiene que hacer Estados Unidos es tener una postura todavía más fuerte, más tácita. Mientras sigan existiendo presos cubanos, mientras hayamos visto las barbaridades que se han visto después del levantamiento del 11 de julio, con niños todavía metidos en las cárceles, en un país que defiende los derechos humanos, sentarse en una mesa de negociaciones con este tipo de dictadores autócratas, ¿a negociar qué? ¿A negociar que te digan que no van a ser capaces de reconocer en su propio país a una persona que sea deportable?
Estados Unidos tendría que ponerlos en un avión y mandarlos todos para allá, pero lo que no son ciudadanos de Estados Unidos. Desafortunadamente, la negociación siempre es la vía de escape de administraciones norteamericanas que no saben cómo lidiar con Cuba. Y los cubanos, por supuesto, buscan la idea de una negociación porque eso los ayuda a sentirse un gobierno respetable, le da cierta legitimidad de gobierno respetable a la hora de reunirse con funcionarios norteamericanos. El pretexto o la excusa de que no están aceptando los deportables a mí me parece bastante risible cuando la administración está permitiendo que decenas de miles, centenares de miles de personas, incluyendo más de 100.000 cubanos, crucen la frontera sur de Estados Unidos y se queden de una manera o de otra en los Estados Unidos. Exacto. La capacidad de Cuba de aceptar deportables, me parece que la cifra se trataba de alrededor de 20, quizás 2 docenas de deportables. Le tomó a Estados Unidos décadas que el gobierno cubano aceptara los deportables del Mariel del año 80. De manera que esto es una justificación bastante risible. Es muy probable que detrás de este interés de la administración de sentarse con los cubanos haya otros intereses, una manera de justificar otro tipo de políticas de más apertura hacia Cuba, que de otra manera no son justificables después de lo que pasó el 11 de julio. Claro, y ese es el punto que yo quería abordar ahora precisamente, y es... habíamos visto, después de la época de Obama, el descongelamiento de las relaciones con Cuba, y todo hacía intuir que la administración Biden iba a seguir exactamente lo mismo. El 11 de julio hizo un parón obligado, pero hemos visto que incluso después del 11 de julio la postura que ha tenido esta administración con Cuba ha seguido siendo suavecita, muy suavecita. Lo estaba conversando el otro día con un analista demócrata y él me decía, bueno, pero hay una política de máxima presión, eso no se ha tocado. Digo, sí, pero las sanciones que puso el presidente Biden después del 11 de julio han sido sanciones que prácticamente muchos funcionarios ni siquiera le pusieron el nombre, ni siquiera se sabe a quién sancionaron. Pero eso no son sanciones fácticas, o sea, que le pongan sanciones, por ejemplo, a un tío que nunca va a venir aquí a Estados Unidos, ¿qué clase de sanciones es esa? Y que no tiene propiedades aquí, además. Entonces, y hay un tema, Marian, que no quiero que pase por alto. El gobierno cubano no solamente está buscando que le quiten las sanciones de la época de Trump, el gobierno cubano también está buscando meter la mano en los millones que el presidente Biden y la administración del presidente Biden han dicho que invertirán en Centroamérica, en el Triángulo Norte, para evitar las causas profundas de la migración. La causa profunda de la migración cubana es la tiranía que existe en Cuba. Exacto. Eso no es un secreto para nadie. El desgobierno de ese país que ha hecho que por la represión y por el hambre los cubanos escapen. Ahora, ¿qué quiere Cuba? Pues que Cuba quiere también los millones que le van a dar a México para construir el ferrocarril famoso en el sur, ahí en Chiapas, los dineros que están llegando ahora mismo a Nicaragua, no, pero a Guatemala, a El Salvador, a Honduras. Entonces, ellos están viendo que están repartiendo dinero y que se quedan fuera. Nosotros también, vamos a mandar migrantes, no, nosotros también. Qué cosa, ¿no? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado. Las conversaciones sobre migración que hemos anunciado con los cubanos brindan una oportunidad para discutir los temas migratorios entre Cuba y los Estados Unidos. Representan una continuación de nuestro compromiso de casi 30 años con Cuba en asuntos migratorios como países vecinos. Como saben, mantenemos relaciones diplomáticas y conversaciones sobre una migración segura, ordenada y legal, que sigue siendo un interés primordial de nuestro país. También tenemos interés en fomentar nuestro apoyo a la reunificación familiar y promocionar un mayor respeto por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Estas conversaciones son sobre migración, pero nuestra política más amplia se basa en el apoyo al pueblo cubano, el apoyo a sus aspiraciones democráticas. Apoyo al pueblo cubano y a sus aspiraciones democráticas. ¿Cómo mastico eso? Yo no me lo trago bien. El tema, ahorita decía Sebastián que es que no saben lidiar. No, yo creo que ellos sí saben y saben lo que quieren. Y es el acercamiento porque hay una afinidad ideológica entre los operativos del Departamento de Estado
y el gobierno de Cuba. Y por esa es la razón que hay este tipo de acercamiento, cuando debe haber todo lo contrario, sencillamente la reposición de estas políticas de implementación de la que ha tenido Estados Unidos, el gesto que ha tenido Estados Unidos hacia Cuba a través de la reunificación familiar y también el asunto del parol para los médicos que viven esclavizados. Y también la implementación de la política de restricción a que esos represores lleguen aquí a los Estados Unidos. El propio presidente Biden emitió una orden presidencial el pasado enero del año 21 que se llama Khashoggi Ban, para impedir la entrada a los Estados Unidos a través de los reportes de aquellos individuos que cometan violaciones de derechos humanos en sus respectivos países. Y nosotros por eso, desde mi proyecto Cuba Hermana, estamos reportando a todos los jueces y fiscales de Cuba que, desoyendo al presidente del Tribunal Supremo de Cuba, diciendo que las protestas eran permitidas, que ahora se hagan. ¿Y qué pasa con el Departamento de Estado? Ellos no han creado todavía el mecanismo de recepción para ese tipo de reportes. No lo han hecho ni lo van a hacer todavía. Se habla mucho, se hace poco. Bueno, este programa daría para una hora completa porque tenemos todavía muchísimo que mascullar acá, pero te quiero dar tiempo para que nos hagas una reflexión, Mario. Bueno, de hecho, la persona que dirigió la delegación norteamericana, los congresistas cubanoamericanos dicen, es la persona simpatizante del régimen cubano, la persona que llevaba a los congresistas allí, que quería el diálogo con Cuba. Y recordemos que hay casos como el de un tremendo represor que fue condenado por reprimir, por violar los derechos humanos, que Estados Unidos los deportó y Cuba los regresó para acá y está viviendo... No, es que eso es inaudito, absolutamente inaudito. A ver, Sebastián. ¿Me escucha, Sebastián? Una reflexión. Es lamentable que Estados Unidos se encuentre en una situación de esta categoría, negociando con un país pequeño, un país empobrecido, y que sea, sin embargo, el país empobrecido quien ponga las condiciones de la negociación con Estados Unidos. Y desafortunadamente es un agujero que Estados Unidos se ha metido a sí mismo. Pues la verdad que no la ha podido definir mejor. O sea, que David sea capaz de derribar a Goliat, y no precisamente de una forma limpia, sino de la forma que normalmente siempre utilizan, deja mucho que desear. Muchísimas gracias por habernos acompañado.